Mi nombre es Ricardo Balbuena, y hace más de 20 años, en 2001, desaparecí en las afueras de la Ciudad de México. Todo estalló por una discusión con Javier, uno de mis obreros. Bueno, no fue una discusión, fue una humillación. Lo despedí delante de todos, en plena obra, por una nimiedad que mi orgullo convirtió en una afrenta capital. Recuerdo sus ojos, no de ira, sino de una calma heladora que debí haber interpretado como una sentencia. La policía y la prensa creyeron que se trataba de un ajuste de cuentas entre rivales de negocios, una historia perfecta para los titulares. Se equivocaron por completo. Lo que realmente sucedió en aquel sótano que olía a cemento fresco, es algo que hasta hoy me atormenta en mis pesadillas. Y esta es la primera vez que voy a contar la verdad, toda la verdad. Antes de aquel día, mi vida era una máquina perfectamente engrasada que funcionaba con ambición y dinero. Me levantaba antes de que el sol se atreviera a iluminar las cumbres del Ajusco, con el sabor del café caro en la boca, y la agenda del día ya memorizada. Yo no era un empresario de despacho, me gustaba pisar el barro, oler el cemento, sentir el pulso de mis construcciones. Para mí, cada edificio que se alzaba era un monumento a mi propia tenacidad. Mi rutina era un ritual inquebrantable: visitar las obras por la mañana, humillar a algún capataz si era necesario para mantener la tensión productiva, comer en restaurantes de lujo donde mi nombre garantizaba la mejor mesa, y cerrar tratos por la tarde que harían mi fortuna aún más grande. Creía, con una arrogancia que hoy me quema por dentro, que la Ciudad de México era mi tablero de juego personal. La obra donde trabajaba Javier era una de tantas, un esqueleto de hormigón y varillas en la zona de Santa Fe que prometía convertirse en un lujoso complejo de oficinas. El aire allí era siempre una mezcla densa del polvo de la construcción, el humo de los camiones y el olor a fritanga de los puestos callejeros donde comían los obreros. El sonido era una cacofonía constante, el martilleo rítmico, el chirrido de las grúas y los gritos de los hombres. Yo llegaba en mi Mercedes, impecable, y mi sola presencia cambiaba la atmósfera. Los hombres trabajaban más rápido, las conversaciones se apagaban. Yo era el dios de aquel pequeño universo de andamios y cemento. La semana del despido de Javier, el ambiente se sentía distinto. No era algo que pudiera señalar, sino una corriente subterránea de extrañeza. Un par de veces, al darme la vuelta bruscamente, tuve la certeza de que alguien me observaba fijamente desde la lejanía, pero solo veía el enjambre anónimo de cascos amarillos. Una noche, al salir de la oficina, encontré una de las ruedas de mi coche completamente deshinchada. Lo achaqué a la mala suerte, a un clavo perdido en el asfalto. No le di más importancia. El día que todo cambió, el 14 de noviembre de 2001, fue un jueves gris y húmedo. Una llovizna fina había estado cayendo intermitentemente, dejando las calles resbaladizas y el aire pesado. Había cerrado un acuerdo importante y la euforia me hacía sentir invencible. Decidí tomar un atajo por una zona industrial cerca de Vallejo para evitar el tráfico infernal de la noche. Eran casi las 10. Las calles estaban desiertas, flanqueadas por las siluetas oscuras de naves industriales y almacenes silenciosos. Las farolas, pocas y distantes, arrojaban una luz anaranjada y fantasmal sobre el asfalto mojado. Fue entonces cuando un sedán oscuro, un coche viejo sin insignias, salió de una bocacalle sin luces y se detuvo en seco, bloqueándome el paso. Mi primera reacción fue la ira. Toqué el claxon, un sonido violento que rompió el silencio, preparándome para bajar la ventanilla y gritarle al incompetente que estuviera al volante. Pero entonces, por el retrovisor, vi otro coche idéntico que se detenía justo detrás de mí, sellando cualquier escapatoria. El corazón me dio un vuelco. Esto no era un accidente. Las puertas de ambos coches se abrieron con una sincronía inquietante. Eran 4 hombres. No corrían, caminaban con una calma profesional que helaba la sangre. Uno de ellos, el que se acercó a mi ventanilla, no llevaba máscara. Su rostro era anodino, olvidable, pero sus ojos estaban vacíos de toda emoción. Golpeó el cristal con la culata de una pistola. El sonido seco me sacudió. Instintivamente, bloqueé las puertas, un gesto patético e inútil. Mientras mi atención estaba en él, otro hombre rompió la ventanilla del copiloto. No hubo un estruendo de cristales, sino un chasquido sordo, preciso. Una mano se coló por el hueco y abrió la puerta desde dentro. Todo ocurrió en menos de 5 segundos. Me agarraron, me sacaron del asiento del conductor, y me pusieron un paño sobre la boca y la nariz. El olor era dulzón y químico, invadió mis pulmones y mi cerebro con una rapidez brutal.
Luché, pero mis músculos se negaron a obedecer. Mi cuerpo se aflojó, la resistencia se desvaneció en una neblina. No gritaron, no hubo amenazas. Fue una operación silenciosa, eficiente, casi impersonal. Fue en ese instante, mientras el olor del cloroformo me arrastraba a la oscuridad, que percibí que no había más vuelta atrás. Cuando por fin me devolvieron al mundo, o lo que quedaba de él, la realidad me golpeó con la fuerza de un martillo. No la realidad de mi cautiverio, sino la del circo que se había montado en mi ausencia. Durante las primeras semanas de mi regreso, mientras mi cuerpo se recuperaba lentamente en la quietud aséptica de una habitación de hospital, y luego en el silencio forzado de mi propia casa, mi mente intentaba desesperadamente reconstruir no solo lo que me había pasado a mí, sino lo que había pasado fuera. Lo que el mundo creía que había ocurrido. Y lo que descubrí fue casi tan violento como el secuestro mismo. Fue una segunda violación, una del alma. Mi abogado, un hombre pragmático y de pocas palabras, fue el primero en ponerme al día. Con una pila de periódicos y recortes de prensa sobre la mesa de mi estudio, me expuso la narrativa oficial. La historia que México había devorado con avidez. Mi rostro demacrado y con la barba de semanas, estaba en todas las portadas. Pero el hombre que describían no era yo. Era un personaje de novela negra, un magnate sin escrúpulos atrapado en una red de sus propias ambiciones. Los titulares gritaban, El Imperio Balbuena, crónica de un secuestro anunciado, ajuste de cuentas en la cima del ladrillo. ¿Quién quería borrar del mapa a Ricardo Balbuena? La policía, alimentada por la presión mediática y mi propia reputación, había construido un caso que parecía sacado de un guión de cine. Su principal sospechoso era Armando Grijalva, mi más feroz competidor. Un hombre con el que había tenido batallas legendarias por contratos millonarios, algunas de ellas públicas y muy agrias. La teoría era perfecta. Grijalva, incapaz de vencerme en los negocios, había decidido eliminarme del tablero de juego de la forma más sucia. Los investigadores pasaron meses siguiendo esa pista. Interrogaron a sus socios, rastrearon sus finanzas, buscaron cualquier vínculo, por tenue que fuera, con el crimen organizado. Convirtieron mi secuestro en un capítulo más de una supuesta guerra entre capos de la construcción. Mientras leía aquellos artículos sentía una mezcla de náusea y una rabia helada. Veía a supuestos expertos, en seguridad y analistas de negocios en los programas de televisión, diseccionando mi carrera, mis métodos, mi carácter. Hablaban de mi estilo agresivo, de mis enemigos poderosos. Pintaban un retrato de un hombre que vivía al límite, un tiburón que nadaba en aguas peligrosas, y que, finalmente, había sido mordido por un pez más grande. Nadie, absolutamente nadie, mencionó la posibilidad de que el origen de todo fuera algo tan humano y tan visceral como una humillación. Nadie pensó en buscar en la base de la pirámide, entre los cascos amarillos y las botas llenas de cemento. El nombre de Javier, si es que alguna vez apareció en alguna lista de empleados despedidos, fue descartado como irrelevante. Era un fantasma, un don nadie. ¿Cómo un simple obrero podría orquestar una operación tan limpia y profesional? Era impensable. La verdad era demasiado simple, demasiado pequeña para la magnitud del personaje que habían creado. Pero lo que de verdad me rompía por dentro era pensar en mi familia. En mi esposa Elena, teniendo que soportar las miradas de compasión teñidas de morbo, las preguntas veladas de los amigos, la sospecha silenciosa en el aire. ¿Habría dudado ella? Habría llegado a pensar, aunque fuera por un segundo, que yo estaba metido en algo turbio, que mi fortuna tenía cimientos podridos. Imaginar a mis hijos, adolescentes entonces, yendo al colegio y escuchando los susurros. Leyendo aquellos titulares que pintaban a su padre como un delincuente. La vergüenza y el dolor de esa idea eran un veneno que se extendía más rápido que cualquier secuela física. Ellos habían sufrido una versión de mi secuestro tan real como la mía, pero en público, expuestos a la crueldad de la especulación. Yo había estado encerrado en un sótano, pero ellos habían estado prisioneros en una jaula de mentiras. El mundo había construido una ficción tan sólida y verosímil, que mi propia verdad, la que yo llevaba grabada en la piel y en el alma, sonaba débil, casi patética en comparación. Había vuelto, sí, pero me sentía como un extraño en mi propia vida, un fantasma obligado a contemplar el retrato falso que habían colgado en mi lugar. El cloroformo me abandonó como una marea que se retira, dejándome varado en la orilla de una conciencia dolorosa. Lo primero que sentí fue el frío. Un frío que no venía del aire sino del suelo,
un frío de piedra que se filtraba a través de mi ropa cara y se me metía en los huesos. Abrí los ojos a una oscuridad casi total, apenas rota por una rendija de luz pálida que se colaba por debajo de una puerta metálica. El aire era denso, cargado con el olor a tierra húmeda y a cemento fresco, un aroma que, en otro tiempo, habría asociado con el progreso y el dinero. Ahora olía a tumba. Estaba en un sótano. Mis muñecas y tobillos estaban sujetos con bridas de plástico, lo suficientemente apretadas para morder la piel con cada movimiento. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un graznido seco y patético. El pánico, una bestia helada, comenzó a trepar por mi espina dorsal. Esto no era un atraco. Era otra cosa. Los primeros días, o lo que yo creía que eran días, se fundieron en un bucle de terror y monotonía. El tiempo perdió su forma, medido únicamente por el chirrido de la puerta. Una vez cada ciclo de oscuridad, se abría lo justo para que una bandeja de plástico se deslizara por el suelo. Contenía siempre lo mismo, un trozo de pan duro, una botella de agua y a veces, un pedazo de queso insípido. Nunca vi un rostro, nunca escuché una palabra. Solo el sonido de los pasos alejándose y el cerrojo metálico volviendo a su sitio. Mi mente, acostumbrada a dominar, a planificar y a ejecutar, se convirtió en mi peor enemiga. Repasaba cada trato, cada discusión, cada enemigo que había cosechado. ¿Grijalba? Era lo más lógico. Era el único con los recursos y la audacia para algo así. Me aferraba a esa idea porque me daba un enemigo con rostro, un motivo comprensible, la ambición. La alternativa, lo desconocido, era un abismo que no me atrevía a mirar. Entonces, después de una eternidad de silencio, la voz llegó. No era una voz humana. Salía de un pequeño altavoz montado en una esquina del techo, una presencia que no había notado en la penumbra. Era una voz electrónica, distorsionada, sin género ni inflexiones. Fría como el suelo de hormigón. Y no pidió un rescate. No hubo amenazas. Solo hizo una pregunta. Ricardo, ¿recuerdas el proyecto de los remedios? Me quedé helado. No era una pregunta sobre dinero o sobre mi familia, era sobre mi pasado. No respondí. El silencio se alargó, denso y expectante. La voz volvió, con la misma calma metálica. El ingeniero Ramírez, el que tuvo aquel accidente. ¿Lo recuerdas? Mi sangre se convirtió en hielo. Aquello había sido hacía casi 15 años. Un soborno a un inspector. Unos materiales de mala calidad. Un andamio que cedió. Un caso cerrado. Olvidado por todos. Menos al parecer por esta voz. A partir de ese momento mi cautiverio cambió. Ya no era una espera pasiva. Se convirtió en un juicio. Cada ciclo de oscuridad, la voz regresaba con un nuevo recuerdo, desenterrando un nuevo fantasma. Y la familia Soto. Desalojados por un tecnicismo legal que tu abogado encontró. Su casa es ahora el aparcamiento de tu centro comercial. Y aquel capataz al que arruinaste la reputación por un error de cálculo que era tuyo. Cada pregunta era un clavo más en el ataúd de mi arrogancia. Me obligaba a caminar por el cementerio de mis decisiones, a mirar a la cara a las personas que había aplastado en mi ascenso. Gritaba, al principio. Negaba, insultaba al altavoz. Pero la voz nunca respondía a mis exabruptos. Simplemente esperaba, y luego, con una paciencia inhumana, planteaba la siguiente pregunta, arrancando otra capa de mi piel. Me estaba desmantelando, pieza por pieza, no mi cuerpo, sino mi alma, la versión de mí mismo que yo había construido y admirado. El punto de inflexión no fue un grito ni un golpe, fue un susurro. Habían pasado semanas, había perdido la cuenta. Estaba más débil, mi mente era una niebla de miedo y recuerdos amargos. En un largo intervalo de silencio, tumbado en el suelo, empecé a pasar los dedos por el hormigón, un gesto ausente para anclarme a algo real. Sentí una irregularidad, una zona donde el cemento estaba mal alisado, con una textura familiarmente chapucera. Y entonces, desde arriba, escuché un ruido sordo y rítmico. El sonido de una bomba de agua al activarse. Un sonido que conocía. Me incorporé, con el corazón martilleando no de pánico, sino de una nueva y terrible clase de comprensión. El olor a cemento fresco, que al principio me pareció genérico, ahora adquiría un matiz específico. La humedad del ambiente. El sonido de esa bomba de agua. No estaba en un sótano cualquiera. Estaba en el sótano de una de las casas de la promoción Lomas del Sol.
Un proyecto pequeño que había iniciado y abandonado hacía casi una década por problemas con los permisos y la quiebra del socio local. Conocía ese sótano porque yo mismo había diseñado sus planos. La jaula en la que estaba encerrado no la había construido mi enemigo. La había construido yo. Esa revelación lo cambió todo. El terror se volvió más íntimo, más profundo. Mi secuestrador no era un rival de negocios como Grijalba, era alguien que conocía mi historia desde dentro, alguien que había tenido acceso a mis proyectos olvidados, alguien a quien yo, de alguna forma, había dado las llaves de mi propia prisión. Cada pregunta de la voz ya no era un ataque al azar, sino un paso en un mapa que solo él conocía. Dejé de pensar en el rescate o en la policía, comprendí que esto no iba a terminar con dinero, esto era una liturgia, una venganza cocinada a fuego lento durante años, y yo no era la víctima de un crimen. Era el invitado de honor en una ceremonia de justicia poética y retorcida. La voz volvió a sonar, sacándome de mi trance. Hablemos de Javier, Ricardo. Hablemos de la última piedra que pusiste en tu propio mausoleo. Y en ese momento, supe que el despido no había sido el principio de nada. Había sido simplemente el final. Después de que el altavoz pronunciara el nombre de Javier, el silencio que cayó en el sótano fue diferente. Ya no era un silencio expectante, sino uno final, como el que sigue a una sentencia. Esperé, con los músculos tensos, a que la voz volviera con otra pregunta, con otro recuerdo doloroso. Pero no hubo más. Pasó un ciclo completo de oscuridad, y otro, y la puerta no se abrió. La bandeja de comida no apareció. El hambre y la sed se convirtieron en un dolor agudo, pero un miedo aún mayor los eclipsaba. El miedo a haber sido olvidado allí, a morir en esa tumba que yo mismo había diseñado, con el eco del último nombre en mi mente. Cuando ya casi había perdido la esperanza, cuando mi cuerpo empezaba a rendirse, la puerta metálica se abrió. Pero esta vez no fue una rendija. Se abrió por completo, y una figura oscura, recortada contra una luz cegadora que hirió mis ojos, se detuvo en el umbral. No pude ver su rostro. Me agarró, no con brutalidad, sino con una eficiencia impersonal, y me puso de nuevo el paño en la cara. El olor químico y dulzón fue mi última conexión con aquel infierno. Desperté tosiendo, con el sabor a polvo y a hierba seca en la boca. El cielo sobre mí era de un azul pálido, inmenso, aterrador en su vastedad después de semanas de oscuridad. Estaba tirado en un descampado en las afueras de la ciudad, un paisaje de tierra agrietada y matorrales polvorientos salpicado por los esqueletos de construcciones abandonadas. A lo lejos, se oía el murmullo sordo de una autopista. Me puse en pie, o más bien lo intenté, mis piernas eran dos extraños que no obedecían, y caí de rodillas. Estaba sucio, llevaba la misma ropa cara ahora hecha jirones, y una barba espesa y salvaje me cubría el rostro. No era libre, era un despojo. Un fantasma escupido de vuelta al mundo de los vivos. Caminé, tropezando, durante lo que pareció una eternidad, guiado por el sonido de los coches. Finalmente, llegué al borde de la carretera. Los camiones pasaban a toda velocidad, levantando nubes de polvo que me envolvían, sus conductores apenas girando la cabeza para mirar a la figura miserable que gesticulaba en la cuneta. Fue un viejo coche patrulla el que finalmente se detuvo. Dos policías, uno joven y otro a punto de retirarse, bajaron con cautela, con una mano cerca de la funda de sus pistolas. Me miraban con una mezcla de lástima y sospecha. ¿Necesita ayuda, señor?, preguntó el más joven, manteniendo la distancia. Mi voz salió como un susurro roto, un sonido que no reconocí como mío. Soy Ricardo Balbuena. El policía más viejo soltó una risa seca, sin humor. Claro que sí, amigo. Y yo soy Pedro Infante. Venga, circule. Pero el joven frunció el ceño. Se acercó un poco más, escrutando mi rostro demacrado bajo la suciedad. Vio mis ojos. Vio algo en ellos, un destello de la persona que fui, o quizá el horror de en lo que me había convertido. Espera, Mendiola, le dijo a su compañero. Se volvió hacia mí. Ricardo, ¿Balbuena? El constructor, asentí, y por primera vez en semanas, sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. El reencuentro no fue en mi casa, sino en la impersonal y aséptica habitación de un hospital. Me habían limpiado, afeitado y puesto un pijama que me quedaba enorme. Elena entró primero, sola. Cuando me vio, se detuvo en seco en la puerta. Su rostro era el mapa de todo el sufrimiento que yo no había presenciado. Había envejecido años en pocas semanas. Se llevó una mano a la boca,
y un sollozo ahogado escapó de sus labios. No corrió a abrazarme. Se acercó lentamente, como si yo fuera una aparición que pudiera desvanecerse. Sus dedos temblorosos tocaron mi mejilla, mi brazo, verificando mi solidez. Y entonces se derrumbó, sus brazos rodeándome, y lloró. Lloró por el alivio, por el miedo, por las semanas de incertidumbre, por el hombre que se habían llevado, y por el extraño que le habían devuelto. Yo la abracé, pero me sentía hueco, un espectador de mi propia vida. Mis hijos entraron después. Eran casi adultos, pero en sus ojos vi el terror de los niños que habían temido perder a su padre. Me miraban con una mezcla de amor y una distancia insalvable. Yo había vuelto, sí, pero la normalidad había sido asesinada en mi ausencia. Éramos una familia de supervivientes, cada uno varado en su propia isla de dolor. Más tarde, rodeado de médicos y policías, un detective de rostro cansado me hizo la pregunta que todos esperaban. Señor Balbuena, ¿sabe quién le hizo esto? ¿Tiene alguna idea? Recorrí mentalmente el laberinto de mi cautiverio, las voces, las preguntas, los fantasmas de mi pasado. Y de entre todas las sombras, un solo nombre emergió con una claridad terrible. El nombre que me habían entregado como un regalo envenenado. Miré al detective y con la voz aún frágil pero firme, pronuncié la única verdad que me quedaba. Javier. Se llama Javier. La policía, con el nombre de Javier en sus manos, actuó con una eficacia que me sorprendió. Al principio se mostraron escépticos. ¿Cómo un simple obrero, un don nadie en el gran esquema de mi vida, podría haber orquestado una operación tan limpia? Pero mi insistencia era la de un hombre que ha mirado al abismo. Rastrearon sus últimos domicilios, sus trabajos esporádicos tras mi despido. Lo encontraron en un pequeño piso de alquiler en la colonia Doctores, un lugar anónimo que olía a humedad y a soledad. No se resistió. Cuando los agentes entraron, estaba sentado a una mesa, como si los estuviera esperando. La prueba definitiva la encontraron en un armario, los planos originales de la promoción Lomas del Sol, con el sótano de la casa piloto marcado con un círculo rojo. El juicio fue rápido, un espectáculo mediático que duró poco. La fiscalía presentó un caso sólido: secuestro, detención ilegal, extorsión psicológica. Javier no habló. No se defendió. Aceptó el abogado de oficio, y escuchó los testimonios, incluido el mío, con la misma calma heladora que vi el día de su despido. Fue condenado a 35 años de prisión. Para el mundo, la historia tenía un final claro y satisfactorio. El empleado resentido recibía su merecido. La justicia había prevalecido. Pero hay algo que nunca conté, ni a la policía, ni a mis abogados, ni siquiera a Elena en las noches más oscuras. Un detalle que los peritos forenses pasaron por alto en su análisis del sótano, porque no sabían qué buscar. Un detalle que lo cambia todo. Semanas después del juicio, cuando ya intentaba reconstruir los pedazos de mi vida, pedí ver las fotografías del expediente, las imágenes del lugar de mi cautiverio. Necesitaba entender. Al verlas todo parecía tal y como lo recordaba: el suelo de hormigón, la puerta metálica, el altavoz en la esquina. Pero entonces, mis ojos se fijaron en una de las paredes. En las fotos parecía una simple pared de cemento, quizá un poco irregular. Pero yo recordaba haberla tocado. Recordaba una textura diferente, un sonido hueco. Y fue entonces cuando la verdad, la verdadera y monstruosa verdad, me golpeó. El apellido de Javier era Mendoza. Un apellido que no significó nada para la policía, pero que para mí era la llave del infierno. Los Mendoza eran la familia a la que le había arrebatado las tierras donde se construyó la promoción Lomas del Sol, usando una artimaña legal, un vacío en un contrato antiguo. Los había echado de su casa, la casa que sus abuelos habían construido, y esa casa tenía un sótano. Lo que la policía no vio, lo que nadie supo, es que al otro lado de una delgadísima pared de pladur que Javier había levantado para crear mi celda, estaba el resto del sótano original. Y allí, en ese espacio oculto, él no había construido una prisión. Había construido un santuario. Un mausoleo a su familia. En mi testimonio, HABLE con acento agudo del olor a cemento fresco. Ahora entendía por qué. Javier había estado trabajando allí durante años, no preparándose para secuestrarme, sino conservando el último vestigio de su vida. En las fotos que nunca salieron a la luz, las que mi abogado consiguió de forma privada, se veía el horror en su forma más pura y paciente. En las paredes de ese espacio oculto estaban grabados los nombres de su padre, de su madre, de sus abuelos.
Junto a los nombres, había fechas. La fecha del desahucio. La fecha en que su padre murió, según me enteré después, de un infarto fulminante 2 meses después de perderlo todo. Había fotografías descoloridas pegadas a la pared, retratos de una familia feliz en un jardín que yo había convertido en cimientos. Mi secuestro no fue por un despido. La humillación solo fue la señal, el pistoletazo de salida que él llevaba esperando una década. No me encerró en una celda cualquiera. Me tuvo prisionero en la tumba de su familia, obligándome a respirar el mismo aire donde su mundo se había acabado, separado solo por una fina capa de yeso del altar de su dolor. Él no quería dinero, quería que yo, sin saberlo, participara en su liturgia de odio y memoria. Ese conocimiento me rompió de una forma que el secuestro en sí no pudo. Volví a casa, sí, pero esa revelación me exilió para siempre. Mi miedo ya no es a la oscuridad o a los espacios cerrados. Mi miedo es a los rostros anónimos en la calle, a los ojos de la gente a la que no presto atención. Me pregunto cuántos otros fantasmas he creado en mi camino, cuántas otras venganzas se están cocinando a fuego lento en el silencio de vidas que he pisoteado. Vendí la constructora, me alejé de todo lo que había construido, ahora vivo una vida tranquila, una penitencia autoimpuesta. A veces, por la noche no sueño con el sótano, sino con las fotografías de esa pared, con la sonrisa de un hombre al que nunca conocí, el padre de Javier, y comprendo que mi castigo no fueron las semanas de encierro. Mi verdadera condena es vivir con el conocimiento de que yo no fui la víctima de una locura, sino la causa. Volví a casa, pero la verdad es que nunca regresé del todo. Una parte de mí se quedó para siempre en ese sótano, en el día en que desaparecí, comprendiendo que yo no era la víctima de la historia, sino el monstruo que la había iniciado.